Para mí liderar es ponerte al servicio. Si lideras hacia afuera, estás poniéndote al servicio de que el equipo de fuera pueda desplegar su máximo potencial. Y si te lideras a ti mismo, si te autolideras, te estás poniendo al servicio de tu propio crecimiento y tu propio desarrollo. Para conectar con el líder o la líder que hay en ti, pasa por conectar con tu pasión, con tu esencia y dejar que salga. Bienvenidos al podcast de Escuela Crecimiento Integral. Para desarrollarnos en la dirección que queremos y construir una vida más plena y feliz, es importante contar con los recursos internos necesarios. Todas las semanas reflexionaremos sobre experiencias y vivencias que todas las personas nos encontramos en nuestro camino. En segundo lugar, investigaremos contigo estrategias y prácticas para hacer una oportunidad de crecimiento de todas estas vivencias. En tercer lugar, te daremos tips concretos para que puedas aplicar en tu día a día y así poder dar acción a tu propia transformación. Hablaremos de temas como desarrollo personal, las claves para tener relaciones constructivas, la comprensión de nuestra realidad interna, cómo afrontar los cambios, la gestión de nuestras emociones y mucho más. Vamos a analizar diferentes enfoques y te lo presentaremos de manera sencilla para ser aplicado paso a paso en tu día a día. Soy Tere Andrés, psicoterapeuta. Yo soy Miki Moreno, terapeuta y coach. Y estamos encantados de poder acompañarte en este fascinante recorrido. Vamos a por ello. Hola a todos, hola a todas, gracias por estar ahí una semana más. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de hoy. Aquí estamos de nuevo Miki y yo para acompañaros esta semana. Hola Miki. Hola Tere, hola a todos, hola a todas. Bueno, pues un placer compartir este ratito semanal que pasamos y esta semana os traemos un tema que nos parece muy interesante y le vamos a dar una doble mirada. Vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar, por un lado, de liderar hacia afuera, que es esto del liderazgo, y vamos a ver, por otro lado, cómo liderarnos a nosotros, a nosotras mismas, cómo autoempoderarnos, ese autoliderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, habitualmente nos referimos a las habilidades necesarias para que una persona pueda influir sobre un grupo, ¿no? Sobre un grupo de trabajo, un equipo del tipo que sea. Y que los pueda influir inspirándolos fundamentalmente, para que puedan dar lo mejor de sí mismos, que los motive a alinear su acción y su entusiasmo hacia el logro de los objetivos y las metas comunes. En este sentido, liderar un equipo poco tiene que ver con el jefe gruñón, ¿no? Arcaico de siempre. Se trata más de inspirar y de acompañar a las personas de un equipo para que puedan explorar y puedan encontrar su mejor versión, para que desplieguen todo su potencial. Que puedan desplegar ese potencial que va a requerir ir desbloqueando una serie de capacidades. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de ti, hablamos de mí. Hablamos de poner otra vez en el centro en la persona, ¿no? Muchas veces hemos dedicado mucho tiempo a lo técnico, al trabajo, o a saber sobre crianza, ¿no? Para ser madre o padre, a cultivar mi conocimiento. Y esto es importante, pero cuando hablamos de liderazgo es como que la mirada se gira hacia la persona, hacia ti. Y requiere un tiempo, dedicarme, conocerme, conectarme. Y ahí es donde pueden aparecer cambios cualitativos, cuando de alguna manera veo que ya no solo controlo y sé lo que tengo entre manos, mi trabajo, sino que cuando yo me centro en mí y veo cuáles son mis capacidades, ¿no? y qué está pasando conmigo, es cuando puedo seguir avanzando, ¿no? Y dar más de mí. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, por un lado, esto, ¿no? Tiene que ver con tu persona. Y a mí me parece importante hablar como muchas veces cuando aparece este tema, primero nos alejamos, es bueno, yo es que no soy líder, ¿no? Como, uy, esto no tiene que ver conmigo. Porque lo tenemos asociado a una serie de características que, bueno, en las que no nos vemos, ¿no? O en las que quizá no compartimos o no nos sentimos muy potentes, ¿no? Y cada vez está más claro que no hay una única manera de ser líder, sino que hay muchas maneras de ser líder. Y cualquiera de ellas pasa por empezar a preguntarme cuáles son mis fortalezas,
qué es lo que ya tengo, ¿no? Como cuáles son esas características que me dan energía, que me conectan, que me hacen sentir muy viva, ¿no? Y muy potente. Y es ahí donde puedo empezar a verme como líderes. Es ahí donde puedo empezar a liderar, donde de alguna manera puedo empezar a transmitir a otros, ¿no? Y a guiar a otros. Es decir, mmm, puedo ser líder desde lo que soy, desde lo que ya tengo, pero para esto necesito identificar, ¿no? Como identificar cuáles son esas fortalezas y eso que ya tengo, ¿no? Muchas veces hay personas que van subiendo en cargos de responsabilidad en la empresa o que asumen nuevos roles, ¿no? Como ser madre o como ser padre, que te toca liderar, ¿no? Liderar de alguna manera, y aparece esto, ¿no? Uy, es que yo no soy líder, ¿no? Es que yo no voy a saber hacerlo, ¿no? Y, y toca ver cuál es mi manera para poder hacer o asumir esa tarea, ¿no? Que sí puedo, pero tiene que ser desde mí. Y eso implica dejarme brillar, como poder dejar que esa parte que sí domino de mí o que sí que sé en la que soy buena o sí que siento que tengo habilidades, poder dejarla, poder dejar que salga, ¿no? Poder dejar eso, que brille, ¿no? Y que brille no tanto para deslumbrar, sino para iluminar, como para iluminar el camino de otros, ¿no? Esta es mi manera, esto se me da bien conectar, se me da bien captar, se me da bien analizar, se me da bien proponer, se me da bien entusiasmar y utilizarlo para ese alumbramiento, ¿no? Para alumbrar a otros y poder seguir. A veces tenemos como esa falsa, y nombro así, ¿no? Como esa falsa humildad o esa sensación de no poder sobresalir, y el liderazgo tiene que ver con mostrarme, tiene que ver con reconocer mis fortalezas y mostrarlas, ¿no? Y ponerlas al servicio, como decíamos al principio, como decías tú al principio, Miki, ponerlas al servicio del grupo, del resto, de los otros, del mundo, de la realidad que me rodea, y a partir de ahí poder crecer juntos, pero desde lo que yo soy, ¿no? Así es, Tere, para que un líder pueda tener esa mirada amplia y profunda y pueda acompañar con habilidad a su equipo a que conecten con su mejor versión, ha de comenzar realmente por autoliderarse a sí mismo, ¿no? O a sí misma. Y estas habilidades de motivar, de gestionar, de inspirar, el tener una visión, una dirección, son entrenables, todas ellas. Y tener la capacidad de visualizar ese objetivo común junto con el equipo y congregar las energías de los participantes para lograr alcanzarlo, va a requerir una serie de capacidades que al final solo podemos trabajar individualmente nosotros, ¿no? Nos toca hacer esa revisión y ese crecimiento, ese desarrollo personal, porque va a ser necesaria pues tener un buen grado de inteligencia emocional, capacidad de empatía para comprender a los demás, ¿no? Y comprenderme a mí mismo, a mí misma, una buena capacidad muchas veces de comunicación, que no necesariamente tiene por qué ser una buena oratoria, ¿no? Puede ser una buena capacidad de escucha, es mucho, casi más importante, ¿no? Y bueno, si todo esto lo alimentamos con un poder autogenerarnos internamente entusiasmo, que muchas veces, bueno, cuando llegan los momentos complicados no es sencillo, ¿no? Pero hay que buscar dar sentido a la experiencia que estamos viviendo, tener nuestras estrategias para generarnos ese poder seguir adelante aún en la dificultad, ¿no? Esto va a ser muy inspirador para otros. Al final, muchas veces se lidera con el ejemplo, no se lidera con la palabra, se lidera mediante la acción, ¿no? Mediante el compromiso íntimo pues con ese seguir avanzando. Y en ese sentido, un buen líder, una buena líder, es capaz de establecer una buena comunicación y de favorecer la capacidad de integración de los miembros de su equipo, ¿no? Y acompañarlos para que puedan dar, como decíamos antes, su mejor versión. Es muy interesante poder favorecer los lazos de confianza, ¿no? Y el compromiso, que al final esa confianza lo que va a determinar es que se genere un compromiso, implicación en el proyecto. Decíamos antes que no tiene que ver con el enfoque de jefe arcaico, ¿no? Más bien liderar va por generar un ambiente colaborativo, ¿no? Y generar esa visión conjunta de futuro. Y tiene mucho que ver con una actitud de humildad. ¿En qué sentido? En el sentido de que un líder no tiene por qué saberlo todo. Realmente está eh, diseñando esa red, ese entramado que permite conectar las capacidades de unos y de otros para entre todos, entre todas, conseguir el objetivo, ¿no? Y de la misma manera, yo creo que igual de importante, hay varias claves que vamos a ir viendo ahora, pero hay algo que también es muy importante, que
que liderar no es tener que tener siempre la solución perfecta. Muchas veces toca arriesgar y uno puede equivocarse, pero sí es muy interesante aprender a hacer de los errores una oportunidad para aprender, ¿no? No quedarnos anclados en conceptos de éxito o fracaso, sino, bueno, ha habido un error, pues vamos a ver qué ha sucedido, vamos a analizar, vamos a seguir adelante, ¿no? Bueno, y de alguna manera, en resumen, este liderar hacia afuera, estamos mencionando que no tiene que ver con la posición jerárquica de nadie, ¿no? Ni con imponer nuestro criterio. Más bien es una actitud, ¿no? Que tiene que ver con aunar las energías para lograr ese objetivo común, mediante una convicción profunda, realmente alineado también con ese sentido y tener la capacidad o la habilidad para transmitir ese entusiasmo. Puede ser mediante la palabra o no, puede ser mediante el ejemplo muchas veces, como decíamos. Y ese entusiasmo, ese optimismo, transmitirlo con la acción, con la firme convicción, para que de alguna manera se contagie. Y esto que entendemos como liderazgo para influir en las personas hacia afuera, lo podemos hacer extensivo a cómo nos lideramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Y ahí entraríamos en el autoliderazgo, que al final es donde también un poco queremos aterrizar. El autoliderazgo es la capacidad para influenciarnos intencionalmente hacia adentro. Es influir sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestro comportamiento también, para lograr nuestros objetivos. Y para esto va a ser fundamental conocernos. Siempre volvemos a lo mismo, autoconciencia, ¿no? Darnos cuenta de nosotros, de qué sucede, generar una confianza interna. Y bueno, es importante para empoderarnos desarrollar la capacidad de liderar nuestra vida interna, ya que en muchas ocasiones no vamos a tener una supervisión externa, ¿no? Hay veces que sí podemos buscar ayuda y apoyo y una guía, ¿no? Pero la mayoría de las veces vamos a ser nosotros, nosotras, las encargadas de planificar, de establecer nuestros propios objetivos. También vamos a ser los encargados de influir en nosotros mismos para conseguir los planes que nos marquemos. Vamos a poder generar estrategias, ¿no? para autoliderarnos. Es muy útil que fortalezcamos nuestra capacidad para autoliderarnos, para ser más proactivos, para ir generando una disciplina. La palabra disciplina muchas veces plantea resistencias. Le podemos poner apellido, una disciplina amable, una disciplina amorosa, bondadosa, compasiva, ¿no? Con nosotros mismos, pero una proactividad y venga, vamos adelante. Y así, poquito a poco, ir tomando las mejores decisiones, bueno, pues de manera independiente. De esta manera, en la medida que nos conozcamos a nosotros mismos y nos podamos valorar y apreciar nuestras fortalezas y también conocer nuestros puntos débiles, pues vamos a poder ir identificando también hacia afuera, en otras personas, en nuestros colaboradores, todo eso y generar vínculos más auténticos, más basados en la comprensión. Se va a transformar la manera en la que nos relacionamos con los demás. Vale, entonces vamos a aterrizar bien qué es esto del autoliderazgo y cómo desarrollarlo, que sobre todo es lo que más nos interesa. Cuando hablamos de autoliderazgo o liderar mi propia vida, ¿no? Que de alguna manera eso es ser líder de mi propia vida, ¿no? De lo que estoy viviendo, mmm, para mí aparece un concepto muy importante que es como estar conectado con la pasión, ¿no? Con mi pasión. O con el elemento, así lo llama Ken Robinson, ¿no? En su libro lo describe de una manera parecida, o con la esencia, mi esencia, lo podemos llamar de diferentes maneras, pero sí que tiene que ver con estar conectado con aquello que me lleva a, fíjate, me sale explicarlo así, como a una alegría sostenida. No es solo algo que me gusta, que disfruto, que me da placer, que está bien, pero es estar conectado con aquello que me hace mantenerme alegre, ¿no? Que de alguna manera me enciende, me aviva, me conecta conmigo, ¿no? Cuando yo estoy conectado con eso y me dedico y mi vida gira en torno a eso, que pueden ser, bueno, aspectos y facetas muy diferentes, ¿no? Pero sí que de alguna manera lo que hago tiene un sentido grande para mí y de alguna manera conecta lo de fuera con lo de dentro, ¿no? Cuando encuentro mi pasión y me dedico a ello,
estoy dispuesto a pasar por diferentes, a esforzarme, ¿no? A esa disciplina de la que tú hablabas, Miki, estoy dispuesto a pasar por las diferentes etapas que implica la vida, quizá, o que implica guiar un equipo, que implica ser madre de familia, que implica liderar un equipo de fútbol, que implica desarrollar un proyecto. Porque en esto de ser líder, vamos, a mí me sale como que conlleva pasar por diferentes etapas. A veces aparece el entusiasmo, aparece la motivación y en otro momento aparece la dificultad, aparece la aridez, aparece... Y cuando yo estoy conectado con esto que me alegra, con esto que tiene sentido para mí, soy capaz de transitar por estas etapas de una manera diferente. Sé que van a llegar momentos diferentes, como madre, como directora de un proyecto del cole de mis hijos, como directora de un proyecto en el Ministerio de Salud, de Educación, como... Sí, y cuando estoy conectado con esto voy a poder, ¿no? Como pasar por todo esto. Sí, fíjate, Tere, con eso que dices de hacer las cosas desde un sentido profundo. Fíjate que antes hablábamos y tú planteabas esto, ¿no? De conectar con la pasión. Y a mí me surgía decirte, claro, pero entonces solo es encontrar el elemento fuera que me aporta la pasión o es también encontrar el sentido dentro de encontrar pasión en lo que me ha tocado hacer. Se puede conjugar ambas, yo creo que ambas están bien, ¿no? A mí hay un pequeño relatito que me gusta, que un ejemplo así como muy gráfico, muy visual, lo he escuchado de distintas maneras planteado, que es pues tres personas construyendo con una pilita de ladrillos cada uno y uno está pues levantando así con unos ladrillitos y pasa alguien por al lado y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, "Ah, aquí poniendo ladrillos". Y continúa esa persona adelante y a unos cuantos metros ve a otra persona, igual con una pilita de ladrillos, trabajando y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, construyo una pared. ¿Ya? Qué interesante. Y sigue caminando y ve a una tercera persona, igual, con la misma pilita de ladrillos y trabajando y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y se da la vuelta y con la cara iluminada y los ojos muy abiertos y una cara de entusiasmo le dice, construyo una catedral. Y al final no es tan importante lo que hacemos, desde dónde y para qué sentido profundo le damos, ¿no? Sí, de ahí la importancia de encontrar a qué me quiero dedicar, ¿no? Como dónde quiero que esté mi energía puesta, para poder encontrar esa respuesta, ¿no? Para lo que yo sea que esté poniendo mi energía, pueda decir esto, ¿no? Pueda decir, tiene sentido para mí y, y estoy pudiendo vivirlo de esta manera, como con toda la plenitud, ¿no? Que hablamos muchas veces de plenitud como en todo con toda su plenitud, en todo su esplendor. Y a mí me parece que hay algo importante ahí que tiene que ver con conectar con lo auténtico. Tú lo nombrabas también antes, Miki, como cuando yo estoy conectado conmigo y conecto con lo de fuera, sea lo que sea que haga, que a veces no depende tanto de qué es en concreto, sino de que yo estoy pudiendo establecer ahí un vínculo de verdad, ¿no? Desde esa alegría sostenida, conecto con mi autenticidad y soy auténtica en lo que hago, en poner ladrillos o en escribir un texto, ¿no? O en criar a unos pequeñajos, ¿no? Y, y ahí es donde aparece otra vez esto con lo que empezábamos, que es, bueno, se transmite lo auténtico, soy capaz de comunicar que efectivamente lo que estoy haciendo merece la pena, me merece la pena, me lo creo, es interesante. Y quizá desde ahí, bueno, animo, motivo a que otros lo puedan hacer o encuentren su manera de hacerlo. Es decir, como que se une soy líder de mi propia historia, de mi propia vida, de mi propia acción, y de alguna manera soy líder también cuando estoy con otros, ¿no? Bueno, pues Tere, vamos a ver cómo desarrollarlo, ¿no? Que al final es lo que nos gusta, la práctica, aterrizarlo y llevarlo a la práctica. Pues mira, yo diría, conócete, dedícate tiempo. Es tan importante, siempre ponemos mucho la mirada afuera, pero hay que buscar espacios para el autodesarrollo, para el autocuidado y para conocernos mejor y seguir creciendo. Vale, en ese conócete da hueco y nombra tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Como no está todo por hacer, hay mucho ya hecho en ti, utilízalo. Conoce tus fortalezas y pisa ahí para poder seguir caminando. Yo diría, sigue aprendiendo siempre, siempre. El autoaprendizaje es ilimitado, siempre va a haber capas en las que seguir indagando y no des nada por hecho, porque cuando das por hecho piensas que ya sabes algo, no te abres a la posibilidad de aprender
nuevas vías. En el liderazgo tengo que estar conectado con lo de fuera, con los otros, con la realidad. Tengo que poder ver, analizar, escuchar y a partir de ahí establecer objetivos, determinar una estrategia y planificar mi manera de llegar. Como que de alguna manera, pero para eso tengo que haber escuchado qué es lo que está pasando fuera, qué es lo que está pasando en los otros, en mi equipo, y entonces sí que poder establecer objetivos, estrategia y una planificación. Tal cual, esos objetivos, esa estrategia, esa planificación requiere focalización, ¿no? Hay muchas veces que bueno, perdemos foco. Entonces, bueno, todos los recursos que puedas desarrollar, todas las herramientas, muchas veces con cosas tan sencillas, al final está todo conectado, ¿no? Hay veces que traemos mindfulness o traemos cómo estar en el momento presente a través del contacto con tu respiración. Pues todo eso van a ser herramientas que te van a ayudar a tener foco. Nos toca transitar cambios, creo que es algo que transmitimos muchas veces, ¿no? Y es que la vida no es lineal, los procesos, los proyectos no son lineales, sino que nos toca atravesar diferentes montañas, fases y vientos, ¿no? Y para eso me toca, bueno, poder sostener esos momentos, ¿no? Y gestionar esos cambios y saber que me va a tocar transitar momentos de tormenta, muy claramente, ¿no? Cuando yo tengo algo a lo que agarrarme, un sentido, esa alegría, es más fácil transitarlos. Teniendo sentido es mucho más fácil transitarlo y también gestionando un poco ese compromiso interno que decíamos antes, como lo llamamos, disciplina amable, que para mí tiene que ver con el desarrollar hábitos. Tenemos un podcast, por cierto, de desarrollar hábitos. Echarle ahí una escucha que es algo a cultivar también muy interesante y que nos va a ayudar a conseguir lo que queremos, ¿no? Otra es cultivar mi flexibilidad, ¿no? Y eso tiene que ver con qué mirada me doy a mí misma, a mí mismo, en estos procesos, ¿no? Pues comprender que pues, mis imperfecciones o lo que me está costando y asumir responsabilidad en ello, en relación a mí, cuando lidero mi vida, cuando me lidero a mí misma y también cuando lidero a otros, ¿no? Ese asumir la responsabilidad, muchas veces parece que cuando tomamos una decisión ya sea inamovible. Yo te diría, no pasa nada, se pueden hacer los ajustes que hagan falta. O sea, de vez en cuando, periódicamente, revisa qué está sucediendo, haz los ajustes que sean necesarios, extrae aprendizajes de lo sucedido, ¿no? Y muchas veces puede ser de mucha ayuda también para ayudarnos a coger dirección, contar con una ayuda externa, ¿no? Pues hay muchas veces que nos puede acompañar un profesional haciendo coaching, haciendo un proceso de terapia, haciendo lo que necesitemos en cada momento. Esto es maravilloso. Al final es contar con un espacio en el que investigar y tomar dirección, ¿no? ¿Os parece que sinteticemos esto aún más? Porque nos hemos liado con cómo trabajar el liderazgo y hemos dicho un montón de cosas. Venga, 4 tips concretas. Vamos a por ellas. Conócete a ti misma, conócete a ti mismo e invierte tiempo en ti, en tu desarrollo. La base del liderazgo eres tú. Conecta también hacia afuera. El conectar hacia afuera implica estar muy abierto a la escucha, muy conectado con lo que sucede. Conecta con tu pasión, con aquello que te ilumina por dentro, con aquello que te hace conectar con esa alegría sostenida y pisa ahí para poder seguir creciendo. Todas las habilidades se pueden entrenar, pero esta es la base. Y por último yo voy a decir, ponte al servicio de un plan mayor. No hay nada que dé más alegría que sentir que eres útil. Bueno, pues nos vamos a despedir. Como siempre podéis dejarnos vuestros comentarios en redes, en la web, en nuestro mail info@escuelacrecimientointegral.com y os escuchamos vuestras propuestas, los temas que os interesa que exploremos aquí juntos y nada más, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, que tengáis muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, chao, chao.